Bueno, hoy vamos a estar compartiendo un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías. Vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a estar específicamente en el capítulo número 45 del libro de Jeremías. Este capítulo número 45 es una palabra de parte de Dios para el hombre que estaba ayudando pues a Jeremías, o que estaba con Jeremías allí en ese momento, un hombre llamado Baruc. Vamos a ver que vamos a leer pues el capítulo 45, que consta de 5 versículos, pero es un mensaje, como les decía, que va dirigido a Baruc. Baruc era el hombre encargado de escribir en el libro las profecías que Dios le daba a Jeremías, y Jeremías le dictaba a este hombre llamado Baruc, y él era encargado de transcribir o de plasmar en el rollo. Recordemos que en ese tiempo eran rollos, no eran como en este tiempo que tenemos nosotros, por ejemplo, hojas de papel, hojas tipo carta, tipo oficio, o podemos guardar la información por computadoras, por tablets, por teléfonos Android llamados inteligentes. Se empieza pues a guardar todo este tipo de documentos pues en este tipo de aparatos con los que contamos el día de hoy. En ese momento de la historia no existían este tipo de aparatos con los cuales la tecnología con la que contamos el día de hoy. Entonces había que escribir en un rollo, porque era así pues como se transcribían los mensajes y todo aquello que necesitaba escribirse para ser guardado. Entonces Baruc era el hombre encargado de escribir en el rollo mientras Jeremías le dictaba. Vamos a leer cuál es el mensaje que le da Dios a este hombre, a Baruc. Dice así la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 45, a partir del verso número 1, vamos a estar leyendo. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerias, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú, ¿buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Recordemos, como le venía diciendo, que Baruc, este hombre llamado Baruc, él era el encargado de escribir pues en el rollo del libro la profecía que Dios le daba a Jeremías, y le dictaba pues a Baruc para que escribiera en dicho rollo la profecía. Ahora bien, por Baruc aquí va a llevar una queja delante de Dios. Baruc va a quejarse delante de Dios. Ahora vamos a poner un poco en contexto
el porqué de la queja de Baruc. ¿Qué aconteció? ¿Por qué Baruc toma esta actitud ante Dios? ¿Por qué Baruc dice así, ay de mí, ay de mí ahora? Cuando nosotros decimos ay de mí es porque algo nos está causando temor, algo que sucedió nos va a causar mal o nos va a causar daño. Y Baruc allí en ese momento de la historia fue a quejarse delante de Dios, o quizás lo había pensado. No establece la escritura aquí así, pero Dios le dice a Jeremías, dile a Baruc así: oh Baruc, tú dijiste ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza y dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Algo estaba aconteciendo con Baruc. Entonces vámonos al capítulo 36 de este libro de Jeremías. Aquí vamos a encontrar el por qué Baruc expresa esta queja delante de Dios. Vamos a leer a partir del versículo número 1 del capítulo 36 del libro de Jeremías. Dice así: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerias, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerias, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová. Entonces, este hombre, Baruc escribió toda la profecía que Dios le había dado a Jeremías, y la profecía que Dios le había dado a Jeremías en contra de el pueblo de Judá o del reino de Judá. Recordemos que en este momento de la historia se había dividido Israel en dos reinos, reino del norte y reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y el reino del sur estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y aquí ya en este momento de la historia ya el pueblo de Israel, las 10 tribus, el reino del norte ya había sido asolado y habían sido llevados pues a cautiverio. Aquí solamente quedaba el reino de Judá en ese momento de la historia, y allí se enfoca el Señor a profetizar por intermedio de Jeremías, y Jeremías escribe o
le dice, llama a Baruc, hijo de Nerias, que escriba las palabras, que escriba en el libro, pero que Jeremías no va a poder asistir al templo porque no lo dejan entrar al templo de Jehová, y envía pues a Baruc allí al templo a leer lo que había escrito, la profecía, y comienza Baruc a leer todo esto y llega pues a los oídos de los que estaban allí, de los sacerdotes, del secretario, de todos ellos que estaban allí en ese lugar, y entonces ellos van y le cuentan a los príncipes de Israel que la profecía que había leído Baruc allí en ese momento. Entonces los príncipes de Israel le dicen, bueno, traigan a Baruc a nuestra presencia para que lea también el rollo, para que lea la profecía en presencia de nosotros. Y dice la escritura aquí en el capítulo 36 del libro de Jeremías, que Baruc tomó el rollo y fue y leyó delante de ellos. Y entonces ellos les dijeron a Baruc, danos acá el rollo, que nosotros los vamos a presentar al rey Joacim, como les decía en ese momento de la historia del pueblo de Israel. Entonces estos príncipes de Israel llevaron el rollo de la profecía ante el rey Joacim, y cuando comenzaron a leer ya no habían avanzado mucho en la profecía cuando el rey Joacim les quita el rollo, los destroza, los corta, los daña, los rompe y lo lanza al fuego para que se queme el libro de la profecía. Y entonces el rey dice a los príncipes, ordena que le traigan a Jeremías y a Baruc, porque había que poner un escarmiento, había que hacerles algo. Pero ya los príncipes le habían dicho a Baruc, danos el libro, pero anda y tú con Jeremías escóndanse los dos, porque esto les va a causar consecuencias. Entonces es lo que aconteció allí en ese momento, cuando el rey de Judá, Joacim, en ese momento comenzó a escuchar la profecía, lo que Dios había profetizado en contra de Israel. Y recordemos que en ese tiempo los profetas tenían que llevar el mensaje que Dios les daba, como se los entregaba el Señor, como Dios se los entregaba. No era como en los tiempos de ahora, que ahora andan profetas por allí profetizando cosas que muchas veces dejan mucho que desear. Pero allí, en ese momento de la historia, el profeta tenía que llevar el mensaje como debía ser, como el Señor se los entregaba. Y esto le causaba problemas. Jeremías había pasado por muchas situaciones difíciles por cumplir el mensaje, por cumplir el ministerio que Dios le había entregado desde joven, desde pequeño, desde niño. Este muchacho, este joven, Jeremías había empezado. Y Jeremías, imagínese Jeremías. Jeremías es parte del pueblo de Israel, parte del reino de Judá. A él le va a tocar, o le tocó sufrir junto con todo ese pueblo, todos los padecimientos, pero a él le tocó sufrir de una manera especial. ¿Por qué digo de una manera especial? Recordemos, Jeremías era conocido como el profeta llorón, así era conocido Jeremías. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jeremías era conocido como el profeta llorón? Porque resulta y pasa que Jeremías era el primero a quien Dios le daba la profecía, a quien Dios le entregaba lo que le iba a hacer al pueblo, los sufrimientos por los cuales iba a pasar el pueblo de Israel. Y a Jeremías, como integrante del pueblo de Israel, eso le causaba a él dolor, porque también iba a padecer él junto con el pueblo. Pero entonces, como a él le tocaba transmitir el mensaje del Señor, y cuando Jeremías llevaba este tipo de profecías,
no era muy bien recibido por los reyes allí en ese momento, y fue lo que aconteció con el rey Joacim cuando Baruc le lleva, cuando les lee, pues cuando los príncipes leen el rollo, la profecía que había escrito Baruc, que Jeremías le había dictado, cuando el rey comienza a escuchar esto, le quita el rollo de las manos, lo destroza y lo lanza al fuego, porque no concebía aquello, no le gustaba este tipo de profecía, pero Dios le enviaba para que ellos se arrepintieran, pero no, ellos decidieron obviar el mensaje de Dios. En este caso Joacim era el rey, como les decía, del reino del sur en ese momento, del reino de Judá en ese momento, y entonces decidió rechazar el mensaje, y entonces lo que dijo fue: me buscan a Baruc y me buscan a Jeremías, que tengo que cobrarles eso. ¿Cómo ellos van a estar profetizando cosas allí que no son buenas? Porque no solamente en el tiempo de ahora, en aquellos tiempos también la gente querían que le profetizaran lo que ellos querían escuchar, pero no la palabra de Dios, no el mensaje de Dios. En ese tiempo también existía. Por eso el apóstol Pablo, en este tiempo está ocurriendo mucho. Por eso el apóstol Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo y le dice: Timoteo, la gente en los últimos tiempos, en los tiempos ya finales, van a amontonarse maestros de acuerdo a sus propios deseos, de gente que les profetice, que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y eso es lo que vemos en estos tiempos. Es lamentable, pero hay que decirlo, que hay muchos lugares donde se profetizan cosas de que el Señor, no que el Señor nos quiera, que el Señor no quiera darnos a nosotros o no nos vaya a proveer lo que necesitamos. Pero ¿qué nos dice, qué nos enseña la Escritura? Que con abrigo y el sustento estemos contentos con eso. Abrigo y sustento. Entonces, acá Baruc en el capítulo 45 del libro de Jeremías, al parecer Baruc estaba buscando, cuando vio todo este tipo de convulsiones, todo este tipo de cosas que estaban pasando allí, Baruc dijo: yo como que voy a obtener un puesto, voy a buscar maneras de ver cómo me cuelo aquí, cómo busco algo aquí para tener un mejor lugar. Voy a buscar las maneras de ver cómo hago para obtener un lugar aquí en este, como queriendo decir, buscando reconocimiento de hombres, buscando reconocimiento humano, buscando reconocimiento de las personas. Entonces Baruc vio allí que ahora el rey Joacim lo había mandado a buscar a él junto con Jeremías, porque tenían que dar cuenta de eso que se había escrito, de la profecía que Jeremías le había dictado y que él había escrito. Y entonces veía amenazado Joacim, o quizás pensó Joacim, cuando dice Joacim, no, Baruc, corrijo, Baruc, quizás pensó Baruc en ese momento de la historia, en ese momento tan rudo ahí, tan difícil allí. Y ahora, cuando dice Baruc aquí: ay de mí ahora me metí en un lío, ahora resulta que me va a tocar sufrir junto con Jeremías. Él había visto los sufrimientos de Jeremías, él había visto las cosas por las cuales Jeremías había pasado. Él había visto y vivido todo el sufrimiento de Jeremías, pero no lo había experimentado, lo había vivido como expectante. Había sido un espectador de lo que había vivido Jeremías, pero entonces ahora le tocaba vivir a Baruc la persecución o los sufrimientos que Jeremías venía sufriendo desde hace bastante tiempo. Entonces ahora Baruc dice: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mí
dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Dios había añadido, según Baruc, Dios había añadido dolor. Dios le había añadido dolor a Baruc, según él. Es importante que entendamos las cosas del Señor. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, debemos hacerlo por el motivo correcto. Por el motivo correcto, no con falsas expectativas. A veces sucede que personas que no voy a juzgar a nadie porque no estoy aquí para juzgar, pero sí debemos presentar el mensaje del Evangelio de la forma correcta, porque esto, cuando usted presenta el mensaje de la forma correcta, las personas que llegan a los caminos del Señor van a tener claro el camino por donde van a transitar ahora. Y aquí Baruc vino a servirle al Señor con falsas expectativas. Él quería obtener reconocimiento de personas, o quizás quería obtener un lugar de jerarquía, un lugar en el gobierno, un lugar de que les reconocieran, pues, y que lo colocaran en un lugar allí bastante especial a él. Entonces aquí Dios, según Dios le había añadido dolor, le había añadido tristeza a mi dolor. O sea, ya estaba viendo Baruc que las cosas no eran como él pensaba. Las cosas no le estaban saliendo a Baruc quizás como él las había planificado. Quizás ahora con este tipo de persecuciones en la que ahora se estaba viendo envuelto, en lo que ahora le tocaba sufrir junto con Jeremías, la persecución, el castigo, todas estas cosas. Entonces el Señor le dice a Jeremías, llévale este mensaje a Baruc. Mira, tú dijiste, a ti, oh Baruc, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Él quería tener un lugar, de repente andaba buscando un lugar de eminencia donde él podía ejercer dominio. Quizás era lo que Baruc andaba buscando. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? La respuesta le dice el Señor a Jeremías, dile a Baruc, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. A todo esto que ves, Baruc, todo esto que ves, Baruc, todo esto va a ser arrancado, va a ser devastado. Ya esta gente ha rechazado mi mensaje, esta gente no se va a arrepentir y todo esto va a ser asolado, todo esto va a ser devastado. Entonces tú buscas, dice en el verso 5, en el versículo número 5 dice, y tú buscas para ti grandeza. Le hace una pregunta el Señor a Baruc, y tú buscas para ti grandeza. ¿Qué buscas tú? ¿Cuál es el motivo por el cual tú le estás sirviendo al Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual yo vengo a servirle al Señor? Busco reconocimiento del hombre, busco reconocimiento de las personas, busco aplausos, busco grandeza, busco fama, busco dinero. ¿Qué busco? ¿Qué busco al servirle al Señor? ¿Qué busco? El Señor conocía acá, Dios conocía el corazón de Baruc, porque el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139 nos dice el salmista aquí que
Oh Jehová, tú me has examinado. Perdón. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oh, perdón. Leo de nuevo el Salmo 139 a partir del verso número 1. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oiga bien, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El único que conoce lo que hay en el corazón del hombre es Dios. Dios nos conoce, Dios nos escudriña, Dios sabe lo que nosotros buscamos, Dios sabe cuál es el motivo de nuestro corazón al acercarnos, y Dios conocía el motivo por el cual Baruch se había acercado a Jeremías. Dios conocía el corazón de Baruch, conocía las intenciones de Baruch. Por eso cuando nosotros venimos a servirle al Señor, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, tenemos que venir con el motivo correcto en el corazón, con el motivo correcto, no con falsas expectativas, no buscando reconocimiento de las personas, no buscando reconocimiento del hombre, no buscando ser vistos por los demás, no buscando fama, no buscando dinero, no buscando bienes, no buscando cosas materiales, cosas vanas, que esto es vanidad, como dice Salomón allá en su libro de Eclesiastés. El hombre ha buscado cosas, llenarse con cosas, y eso es vanidad. Todo lo que el hombre busca, todo en que invierte su tiempo en buscar cosas, es vanidad. Pero Baruch vino con un motivo correcto, y ahora estaba entristecido, ahora estaba allí molesto, quizás reclamándole a Dios, porque ahora como Dios le envía. No se lo dijo a Jeremías. Baruch no le había dicho nada a Jeremías. Dios le dice a Jeremías: llévame este mensaje a Baruch, porque está caminando de la manera incorrecta. Vino a mí, vino hasta acá con motivos incorrectos en su corazón. Anda buscando grandeza, y tú buscas para ti grandeza cuando todo va a ser destruido. Le dice Dios a Baruch por intermedio de Jeremías: ¿qué estás buscando, Baruch? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuál es el motivo de tu corazón? ¿Por qué te has acercado? Es la misma pregunta que nos hace el Señor. Mira, esto está, este mensaje que Dios le envía a Baruch por intermedio del profeta Jeremías. Hoy debemos nosotros escudriñar nuestros corazones. Hoy nosotros debemos colocar este mensaje que está en el capítulo 45 del libro de Jeremías, y que Dios le envió a Baruch, porque hay muchos Baruch en nuestras congregaciones. Hay muchos Baruch, hay mucha gente que está buscando reconocimiento de hombres. Hay mucha gente de nuestras congregaciones que está buscando aplausos. Hay mucha gente que está buscando dinero. Hay mucha gente que está buscando bienes materiales. Hay mucha gente que está buscando fama. Y mira lo que nos dice el apóstol Juan. El apóstol Juan en su primera carta. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo número 2. Vamos a buscar por acá rápidamente el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2, verso 17. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo y sus deseos
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Baruc estaba buscando bienes materiales, posiciones, estaba buscando grandeza. Baruc estaba buscando reconocimiento. Baruc estaba buscando obtener ganancias. Baruc estaba buscando ser reconocido por el hombre. Pero estaba buscando a Dios de la forma incorrecta. Estaba buscando a Dios de la manera incorrecta. Buscando a Dios para obtener ganancias, para obtener grandeza, para obtener riquezas, para obtener dinero quizás, para obtener bienes materiales. Pero Dios le dice: oye, Baruc, todo esto va a ser destruido, todo lo que planté, todo lo que edifiqué, todo eso va a ser asolado. Y tú buscas para ti grandeza, Baruc. ¿Estás buscando grandeza? No, estás yendo de la manera correcta, Baruc. Estás caminando de la forma incorrecta, corrijo. Baruc, estás caminando de la forma incorrecta. Esa no es la manera. No vengas a buscarme a mí por lo que yo pueda darte. No me vengas a buscar a mí por lo que yo pueda darte. No, Baruc, tienes que entender. Nosotros en este tiempo la tenemos más clara que Baruc. Porque quizás Baruc en ese momento no entendía. Quizás estaba tratando de pescar en río revuelto, Baruc, allí en ese momento, cuando es confrontado por Dios por intermedio del profeta Jeremías. Baruc estaba siendo confrontado allí. Pero nosotros en este tiempo tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, tenemos todo aquí, el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios lo tenemos aquí. Pero muchos aplican el consejo de Dios buscando obtener ganancias, buscando riquezas, buscando reconocimiento, buscando fama, buscando aplausos. ¿Eso es lo que buscas aquí en los caminos del Señor? ¿Por eso estás buscando a Dios? ¿Por aplausos? ¿Por fama? ¿Por riqueza? ¿Por bienes materiales? Fíjate lo que le dice Dios a Baruc para finalizar el versículo número 5. Le dice: no las busques, le dice Dios a Baruc, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Ya Dios había tomado la decisión. Ya Dios había tomado la decisión de asolar el reino del sur, Judá. Ya el reino del norte ya había sido asolado, ya habían sido llevados en cautiverio ya el reino del norte, compuesto por las otras 10 tribus de Israel. Pero aquí el reino del sur, compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, todavía estaban allí. Pero estaban allí no porque ellos eran buenos, estaban allí porque Ezequías había caminado de la forma correcta. Ezequías, el rey Ezequías, abuelo de este Joacim, había buscado a Dios de la manera correcta. Había hecho lo bueno ante los ojos del Señor. Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestro corazón al acercarnos a Dios? ¿Por qué vengo a los caminos del Señor? ¿Qué busco? ¿Qué busco? Muchos nos dicen, muchos predican el evangelio, llaman a otras personas. Y como les decía hace un momento, no estoy aquí para criticar. Estoy aquí para exhortar, a presentar el mensaje del evangelio de la forma correcta. Tal vez he escuchado muchos decir: en lo que vengas a los caminos, en lo que vengas a Cristo se van a acabar tus problemas. En lo que vengas a Cristo se van a solucionar tus problemas de dinero, de matrimonio, todo eso se va a solucionar. Ya no vas a tener problemas. Pero entonces cuando llegamos a los caminos del Señor, notamos que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy pasando por los mismos problemas. Hay situaciones, hay esto, hay aquello y el otro. El Señor
En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, el Señor nos dice allí, oiga bien lo que nos dice allí el Señor: todas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todo los he hablado, todas estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Pero el Señor nos está diciendo ahí, hey, van a haber aflicciones, van a haber sufrimientos, van a haber necesidades, van a haber adversidades, pero yo voy a estar, confía porque yo vencí, confía. El Señor dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos un ejemplo muy claro de Dios en medio del sufrimiento, cuando nos vamos al libro de Daniel y nos encontramos con aquellos tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, se negaron a postrarse delante de una estatua que había fabricado el rey Nabucodonosor, y que todo el mundo tenía que postrarse delante de esa estatua, pero ellos decidieron que ellos no se iban a postrar delante de esa estatua, y lo llevaron ante el rey. Y el rey se puso muy molesto, porque ellos, ¿qué pasó con ustedes que no se están postrando delante de mi estatua? Ellos le dijeron, no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Ustedes no saben que o vamos a tirar en el horno de fuego ese que está allí. Y ellos dijeron, mira rey, queremos que sepas algo, oh rey. Nosotros solamente nos postramos delante de nuestro Dios. Delante de Él solamente nosotros nos postramos. Y nuestro Dios puede salvarnos del horno ese de fuego que tú hiciste. Él puede liberarnos, puede sacarnos de allí. Y si no lo hace, no importa, tampoco nos vamos a postrar delante de la estatua esa que tú colocaste allí. No lo vamos a hacer. Y aquellos jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, fueron lanzados al horno de fuego. Lo calentaron 7 veces más, dice la Escritura en el libro de Daniel. Y lanzaron 3, el rey se asomó y vio 4 dentro del horno, y preguntó el rey, ¿qué pasó? ¿No fueron 3 los que lanzaron al horno de fuego? Sí, fueron 3, pero yo veo 4. Y el cuarto tiene un aspecto diferente a los demás. Era Dios cuidando a estos muchachos allí en medio del horno de fuego. Estaban en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Pero a pesar de que ese horno lo habían calentado 7 veces más, ni un cabello de sus cabezas se les quemó. Nada. El rey dio orden que salgan de allí. Y nada, en la ropa la tenían intacta, sus cabellos estaban intactos. Dios los guardó en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y aquí el Señor le está diciendo a Baruch, por intermedio de Jeremías, en el capítulo 45, en el verso 5 del capítulo 45, hey Baruch, no busques grandezas, no busques riquezas, no busques bienes materiales, porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. Baruch, no te preocupes por riquezas, no te preocupes por grandezas, no estés pendiente de eso, de bienes materiales, que todo esto va a ser destruido. Tu vida, yo te la he dado, Baruch. Voy a cuidar de ti a donde quiera que vayas. Todo esto va a ser desolado, asolado, pero donde quiera que tú vayas, yo voy a cuidar de ti. En este tiempo, usted y yo, ¿qué buscamos del Señor? ¿Qué buscamos de Dios? ¿Por qué le estamos sirviendo al Señor? ¿Por riquezas? ¿Por bienes materiales? Repito, Dios nos dio vida, como dice el apóstol Pablo,
en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida, la vida. El mundo, como dice Juan, el apóstol Juan, allá en su primera carta, capítulo 2, verso 17, el mundo y sus deseos pasan. Hey, todo eso que tú quieres obtener, el dinero, las posesiones, las riquezas, todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Una pregunta que te hago, y me hago yo también. ¿Cuál es el motivo de nuestro corazón para seguir a Dios? ¿Cuál es el motivo que hay en mí para buscar a Dios? ¿Estoy buscando a Dios por lo que puede darme? ¿Por los bienes que me puede dar? ¿Por las riquezas que me pueda dar, que muchos profetizan? Que muchos andan por allí profetizan. Yo declaro que va a haber bendición en mi casa y esto y el otro. Si tú declaras, si yo declaro, ¿para qué necesito a Dios? Entonces, ¿por qué estoy buscando a Dios? ¿Por qué le estoy sirviendo a Dios? Debo hacerme esa pregunta. Como dice el salmista aquí en el Salmo 139. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Tú eres, Señor, tú sabes. Tú, oh Dios, escudriña nuestros corazones, nuestro caminar, las intenciones que hay en nosotros. Y todos nuestros caminos a Él le son conocidos. Y aún nuestros pensamientos, no ha llegado la palabra a nuestra boca cuando ya Dios conoce lo que vamos a decir. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual yo busco a Dios? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? ¿Quiero obtener fama? ¿Quiero obtener riquezas? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? Es la pregunta que debemos hacernos todos los que le servimos a Dios. Todos. ¿Por qué le sirvo a Dios? ¿Porque quiero obtener algo de Él? ¿Porque quiero obtener algo de Dios? Por eso lo busco. Porque quiero obtener fama. Porque quiero mucho dinero. Quiero muchos bienes. Ese es el motivo que hay en mí para servirle a Dios. El que me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. El que me hizo parte de su pueblo, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, en el verso 9. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, con un motivo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos en un mundo de tinieblas y nos sacó de allí. Nos trajo a su luz admirable. Entonces, ¿por qué busco a Dios? ¿Cuáles son mis intenciones?
al servirle a Dios? ¿Cuál es mi intención? La pregunta queda en el aire. La pregunta queda allí para que nosotros nos escudriñemos, busquemos en nosotros el motivo por el cual le estamos sirviendo a Dios. Hágase esa pregunta. Hagámonos esa pregunta. Dios le dijo a Baruch aquí, en el verso número 5 del capítulo 45 del libro de Jeremías. Le hace una pregunta a Dios a Baruch. ¿Y tú buscas para ti grandeza? ¿Qué buscas para ti, Baruch? Le dice Dios por intermedio de Jeremías a Baruch. Es la pregunta que debemos hacernos nosotros hoy también. ¿Qué busco al servirle a Dios? ¿Qué busco? Está en el aire la pregunta. Queda para que nosotros nos la hagamos y reflexionemos en eso, en nuestros corazones. Reflexionemos en nuestros corazones y si estamos buscando a Dios por el motivo incorrecto, vamos a rectificar nuestro camino. Vamos a reconocer delante de Dios que lo estamos haciendo mal y que nos ayude a caminar conforme a su voluntad. Porque como lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios, pero con el motivo correcto en nuestros corazones. Con el motivo correcto, no como Baruch, que andaba buscando grandeza, quería posición, quería reconocimiento. Estaba molesto con Dios porque había añadido, según él, tristeza a su dolor. Ahora estaba fatigado de tanto gemir y no había hallado descanso Baruch. Pero Dios le dice: hey Baruch, no busques eso, no busques grandeza, no busques riqueza, no busques aplauso, no busques reconocimiento, que ya tienes la vida. El botín que yo te voy a dar a ti, Baruch, es tu vida. Yo la voy a guardar a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas yo voy a guardar tu vida, Baruch. Agradecimiento. Eso es lo que tenemos que tener hacia Dios, porque nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, enviando a su Hijo, a su unigénito, a entregar su vida allí en una cruz por usted y por mí. Agradecimiento, eso es lo que debemos tener ante Dios. Agradecimiento. Por eso te hago el llamado a ti en esta hora. Aquellos que están allí y están sin Cristo, yo los invito a venir a Cristo, a buscar al Señor con el motivo correcto en nuestros corazones. Que nuestro pensar, que nuestro actuar, que nuestro diario vivir sea para hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Él ha establecido. No para obtener riquezas, para obtener bienes, para obtener reconocimiento, para obtener aplausos, no. Para obtener fama, no. Vamos por agradecimiento al Señor. Vamos a servirle al Señor por agradecimiento. Y a buscarlo por el motivo correcto en nuestros corazones. Van a haber momentos difíciles en nuestra vida. Dios no promete un camino lleno de flores, de rosas. No, van a haber momentos difíciles en nuestra vida. Pero lo que sí promete el Señor es su presencia
en cada dificultad, en cada momento difícil, en cada momento en que ya nos sintamos desvanecidos. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso número 10, dice: por lo cual me gozo en necesidades, en afrentas, en persecuciones, en adversidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, vamos a buscar a Dios con el motivo correcto en nuestros corazones. Si tú estás allí sin Cristo, yo te invito a venir a Cristo, pero a buscar al Señor con el motivo correcto en nuestros corazones. No por fama, no por vanagloria, no por riquezas, no por bienes materiales, no por aplausos, por agradecimiento